Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Las gónadas y las hormonas sexuales. Las gónadas, como el ovario o el testículo, respectivamente, son los órganos reproductores que pueden y producen sobre todo los gametos, los óvulos y los espermatozoides, respectivamente. Además, son glándulas sexuales ya que secretan hormonas sexuales, como ya hemos comentado, estrógenos, andrógenos y progesterona. La corteza suprarrenal sintetiza y secreta también andrógenos, como la de hidroepiandrosterona o DHEA, y su forma sulfatada también, y estrógenos pero en menor cantidad. La regulación en principio de la secreción de las hormonas sexuales llevan a cabo la estimulación que comienza en el hipotálamo con la GnRH, decapéptido que estimula la secreción de las gonadotropinas, que son la FSH y la LH, es decir, la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante, como ya sabéis, por las células gonadótropas de la adenohipófisis, que ya también lo hemos visto. La FSH y la LH actúan en las gónadas favoreciendo normalmente la síntesis y la secreción de estrógenos y andrógenos, y también estimulan la gametogénesis. La inhibición normalmente se lleva a cabo con la dopamina, la prolactina, que es secretada desde la adenohipófisis, también puede alterar, hormonas sexuales por retroinhibición, recordar que ellas mismas se autorregulan, y la inhibina, que era producida por las células de la granulosa del cuerpo lúteo del ovario y las células de Sertoli del testículo, que inhibían también la secreción de la FSH por la adenohipófisis y en menor medida también de la LH. Las hormonas, por tanto, gonadotrópicas, o FSH y LH básicamente, son las hormonas de naturaleza glucoproteica secretadas por la adenohipófisis, que ya hemos comentado previamente, y que regulan la secreción de hormonas sexuales y por tanto de la reproducción, presentando así un tamaño similar y compartiendo una subunidad alfa que también existe en la TSH y la gonadotropina coriónica humana, normalmente que poseen una subunidad beta característica. Asimismo, tenemos la hormona luteinizante o LH, que en el hombre normalmente estimulaba las células intersticiales de Leydig, en los intersticios existentes entre los túbulos seminíferos, para la producción de la testosterona. La testosterona estimula también la espermatogénesis y en la mujer controla la maduración de los folículos, la ovulación, la iniciación del cuerpo lúteo y la secreción de la progesterona.
También estimula, entre otras cosas, la secreción de los estrógenos por el folículo. La FSH era la hormona folículo estimulante que en el hombre estimulaba las células de Sertoli en los túbulos seminíferos, favoreciendo la espermatogénesis y la síntesis de la inhibina por estas células, que, como os recuerdo, inhibía a su vez esa inhibina a la FSH y también un poquito a la LH, y en la mujer recluta los folículos primarios para que comiencen a desarrollarse y también participar así en la secreción de estrógenos por los folículos ováricos. Por tanto, las hormonas ováricas se denominan como las principales hormonas femeninas sintetizadas por los ovarios, que son los estrógenos y la progesterona. También se producen algunos andrógenos, como es el caso de la androstenediona y la testosterona. También la relaxina, la inhibina y las prostaglandinas son otras hormonas que también se van a sintetizar. Por ejemplo, vamos a empezar primero con los estrógenos, que son el beta-estradiol, la estrona y el estriol. Estas hormonas sexuales esteroideas sintetizadas por aromatización a partir de los andrógenos en la mujer no gestante, concretamente el ovario es el principal productor de esos estrógenos y en células granulosas y tecales, ¿vale? Concretamente de ese ovario. Durante el embarazo se producen en mayor cantidad en la placenta, ¿vale? Por eso he dicho en el ovario en las mujeres que no están embarazadas o no gestantes. También son sintetizados, no obstante, en menor cantidad por la corteza suprarrenal y también en las células de Leydig testiculares, ¿vale? En cualquier caso, los principales estrógenos naturales son el estradiol, que se obtiene a partir de la testosterona por aromatización, principal hormona, por cierto, secretada en el ovario y la más potente, la estrona, que se obtiene a partir de la androstenediona por aromatización, la mayor parte de ella de hecho se sintetiza en los tejidos periféricos a partir de los andrógenos, y el estriol, que es un estrógeno más débil y que es un producto oxidativo derivado del estriol y de la estrona, del estradiol y de la estrona. Es decir, que su conversión tiene lugar principalmente en el hígado y es el principal estrógeno de hecho placentario. En el plasma se encuentran unidos a la albúmina mayoritariamente y en menor porcentaje unidos también a la globulina fijadora de las hormonas sexuales, también conocida como SHBG. La degradación de los estrógenos tiene lugar normalmente en el hígado y se forma por tanto por los glucurónidos y los sulfatos. La mayor parte de ellos de hecho se excretan en orina y una pequeña cantidad lo harán por la bilis. La disminución de la función hepática se asocia sobre todo con un aumento de la actividad de los estrógenos en el organismo. En la pubertad estimulan sobre todo la proliferación celular estos tipos de estrógenos y la maduración de la vagina, el útero, los ovarios, las trompas de falopio, etc., participando así junto a las progesteronas y la prolactina, también por supuesto, en el desarrollo mamario. Es decir, que estimulan el desarrollo de todos los caracteres sexuales de tipo femenino, primarios y secundarios. Estimulan así también la maduración de los folículos ováricos y aumentan la motilidad de las trompas de falopio para poder expulsar el óvulo hacia el útero, ¿vale? Inhiben también la secreción de la FSH y estimulan la secreción de la LH, aunque sí que es verdad que los niveles de estrógenos son moderados o constantes por el tratamiento con anticonceptivos que disminuyen a veces la secreción de la LH. Disminuyen también el colesterol sanguíneo, incrementan la parte del HDL, es decir, del colesterol bueno, y disminuyen la del LDL, que es por un aumento de la captación, ¿vale? Del efecto antiaterogénico que se le llama. Participan también en la fase de crecimiento acelerado, en el cierre de la epifísis, por tanto, de los huesos largos. Inhiben en la actividad osteoclástica del hueso, porque parte de ese efecto se debe a la osteoprotegerina, que es un factor inhibidor de la osteoclastogenia, y una citoquina que, por tanto, inhibe la resorción ósea. Aumentan también los metabolismos basales y el depósito de la grasa, por lo que alteran la distribución de la grasa corporal, acumulando la grasa normalmente alrededor de las caderas y principalmente en las mamas, que es donde lo tenemos las chicas. Pueden aumentar también la coagulación sanguínea y provocan la retención de sodio y agua por los túbulos renales, que es un efecto leve normalmente, aunque en la gestación se puede ver un poco alterado. La progesterona normalmente es otra hormona esteroidea sintetizada fundamentalmente en el cuerpo lúteo hacia la segunda mitad del ciclo ovárico, ya lo comentamos, y en el embarazo se produce primero en el cuerpo gravídico y luego por la placenta, claro, sobre todo a partir del cuarto mes, ¿vale? Participaban en la preparación del útero para la implantación del óvulo fecundado gracias a la promoción de la capacidad secretora del endometrio y de tipo uterino, ¿vale? Función muy importante. Reduce también la contracción uterina evitando la expulsión del óvulo implantado. Estimula la secreción de los nutrientes en las trompas de falopio para nutrir al óvulo fecundado. Participa en el desarrollo y la maduración mamarias. Efecto termogénico y responsable, por tanto, del aumento de la temperatura basal, precursor de los glucocorticoides, mineralocorticoides andrógenos y estrógenos. Y también en el transcurso del embarazo lo vamos a ver con las altas
con las altas concentraciones de la progesterona que inhiben la secreción de la láctea, ¿vale? De la leche. Bien. La relaxina es una hormona peptídica sintetizada en el cuerpo lúteo del ovario y por la placenta al final de la gestación, sobre todo, que participa en el parto al aumentar la dilatación uterina, ¿vale? Es para permitir que el niño salga, porque la cabeza es muy grande y el útero al principio no es tan grande. Entonces la dilatación es muy importante. La inhibina es la hormona peptídica glucoproteínica que se encuentra compuesta por 2 subunidades, os recuerdo alfa y beta, que es sintetizada principalmente por gónadas en respuesta a la FSH, y en mujeres es producida por las células de la granulosa de los folículos ováricos y en el hombre normalmente en las células de Sertoli, por lo que se inhibe la secreción de esa FSH por un mecanismo de la retroalimentación negativa, y hay 2 tipos de inhibinas, la A y la B, que difieren en la subunidad beta, ¿vale? Os recuerdo que es la única diferencia realmente que tienen. La activina tiene una hormona peptídica formadora por 2 subunidades beta que es producida por las gónadas y estimula así la secreción de la FSH, una acción contraria a la de la propia inhibina, lógicamente. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.